agradecer la presencia y a presentar al doctor Miguel Carbonell Sánchez. Él es… ¿sí? Ok. Él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente es investigador de tiempo completo por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esa casa de estudios y profesor de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Cuenta con el nivel del PRIDE, y el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales líneas de investigación giran en torno al derecho constitucional, la transparencia gubernamental, la reforma del Estado, los juicios orales, el derecho a la no discriminación y las políticas públicas sobre los derechos sociales, temas sobre los cuales cuenta con numerosas publicaciones, además de comentar la edición más comprada de los estudiantes de Derechos de la Constitución y salir recientemente en una revista especializada en Derecho muy bien editada, a toda plata. Entonces, doctor Carbonell, tiene usted la palabra. Gracias, muy buenas tardes. Antes que nada, una disculpa por haber llegado tarde, pero, en fin, el tráfico, tengo muchas excusas muy buenas para haber llegado tarde, pero el tráfico es la más recurrente. Así que perdón, señor presidente de la mesa, señor moderador, una disculpa a usted y a todos los que hoy nos acompañan. La mesa 3 se llama Elementos fundamentales para la procuración y la impartición de justicia y sus desafíos para la transparencia. Y yo quisiera simplemente no construir grandes argumentos, porque suele pasar que en este tipo de encuentros, en este tipo de seminarios, normalmente coincidimos casi siempre los mismos y casi siempre pensamos lo mismo y defendemos las mismas ideas. Entonces, venir aquí a dar argumentos de por qué debería la procuración y la administración de justicia ser una actividad del Estado transparente, que permitiera la rendición de cuentas y eso, pues podría parecer, si lo hago desde el punto de vista teórico o conceptual, pues algo ya sabido por todos ustedes, porque nos hemos venido escuchando pues con algunos desde el 2001, ¿no? 2001, 2002, y ya no sabemos todos los cuentos y ya no sabemos todos los argumentos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a darles datos que desde el punto de vista empírico hacen brotar el argumento. No voy a dar el argumento, voy a dar los datos y ustedes van seguramente cuando los escuchen a sacar por sí mismos el argumento. Y para ello me voy a basar en el cuarto informe de gobierno del presidente Felipe Calderón, para no elegir un tema del gobierno local, ¿verdad? Mejor para que esto se aplique, porque hay mucha gente que nos visita de otras entidades federativas. En el IFAI, pues, no sé comentarlo. En el IFAI, a ver si así el IFAI me invita también de repente a sus semanas de transparencia. Entonces es una buena excusa. O sea, la verdad que Salvador dio en el blanco. Lo que quiero es que me inviten también en el IFAI, ¿no? Pero ahí les va. Cuarto informe de gobierno del presidente Calderón. Anexo estadístico, tomo 3. El informe tiene 3 tomos, el tercero se dedica a pura estadística. ¿Qué hay ahí? El presidente nos informa que fueron detenidas por delitos contra la salud o por estar vinculadas con el narcotráfico 29,362 personas en el 2007, 28,597 en el 2008, 40,950 personas en el 2009 y 15,844 en el 2010, con cierre 30 de junio, porque les recuerdo, cuarto informe de gobierno se presenta el 1 de septiembre del 2010, cerraron estadística el 15 de junio. Cualquier observador imparcial estaría de acuerdo en que son buenas noticias. Si durante 3 años y medio se han detenido a más de 113,000 personas, esto claramente indica al menos 2 cosas. Primero, el discurso que le solemos escuchar al presidente de la República va en serio y la lucha contra los cárteles es frontal. Segundo, las instituciones públicas están haciendo un trabajo admirable para quitar de nuestras calles a delincuentes muy peligrosos. Bravo por esto. Cuando yo vi esta estadística dije, caray, qué maravilla. Estaba yo leyendo el tomo 3, anexo estadístico del informe de gobierno. Estaba yo solo en una biblioteca pública, no había nadie más. Me dieron ganas de ponerme a aplaudirle al informe. Tenía yo ganas de aplaudirle al informe porque dije, qué maravilla. 3 años y medio, 113,000 detenidos. Pero hay un detalle que pone en cuestión nuestro posible optimismo.
según los datos que aparecen en el mismo informe de gobierno, 3 páginas adelante, el número de personas detenidas en nuestras cárceles y reclusorios no parece reflejar ni lejanamente ese número de detenidos. En efecto, el presidente de la República nos informa que en el 2007 había 212.841 personas presas en México. En el 2008 eran 219.754, en el 2009 eran 224.749 y en junio de 2010 la cifra era de 223.225 personas. Esto es, si nosotros comparamos lo que nos está diciendo el presidente Calderón que existe en junio de 2010 con lo que había en enero de 2007, veremos que efectivamente ha aumentado el número de personas presas en las 437 cárceles que existen a todo lo largo y ancho de este país, 6 bajo jurisdicción federal, 10 bajo jurisdicción del Distrito Federal y el resto bajo jurisdicción estatal y municipal. Pero ¿cuánto han aumentado? ¿Cuánto ha aumentado el número de personas presas? El número neto de aumento en estos 2 puntos de tiempo es de 10.384 personas. Es decir, hay más de 103,000 personas que han sido reportadas como detenidas por la presunta comisión de un delito calificado por la ley como grave, pero que no sabemos dónde están. Solamente sabemos una cosa: en la cárcel no están. Y esa es información oficial, no es información de una ONG o una idea de un académico. Simplemente considerando los datos de 2009 para tomar el año en donde parece que hubo mayor efectividad en esta tasa de detenciones. En ese año, como ya dije, se detuvieron a más de 40,000 personas, pero el aumento en el número de personas presas fue inferior a 5,000. O sea, simplemente en un año hay un desfase de 35,000 personas. Suponiendo además que todas ellas hubieran correspondido a una sola modalidad delictiva, que es esta de la que nos habla el presidente Calderón. Esto es delitos contra la salud o, dice el informe, actividades vinculadas con el narcotráfico, cualquier cosa que ello signifique. Porque quienes hayan estudiado Derecho en este auditorio saben que eso como delito pues no existe. ¿Qué es eso de actividades vinculadas con el narcotráfico? ¿Que significa que eres el chofer del narco? ¿Que eres el jardinero del narco? ¿Que eres el que cuida la casa? ¿El que barre? ¿Qué significa vinculadas? Bueno. Entonces, y eso suponiendo que solamente haya sido respecto de esta modalidad del aumento, cosa poco probable. Recordemos, para entender bien el contexto, que el Código Penal Federal señala penas muy altas por narcotráfico en sus distintas modalidades, porque hay distintas formas de encajar, digamos, en los supuestos típicos que define el Código Penal Federal en materia de delitos contra la salud. Las sanciones comienzan en los 3 años y pueden alcanzar más de 30, de acuerdo a lo que señalan los artículos 193 y siguientes del propio Código Penal Federal. Las preguntas que surgen al confrontar los datos del informe presidencial, pues son por lo menos las siguientes. ¿Qué ha pasado con las más de 100,000 personas que nos dice el presidente que fueron detenidas, pero que no están en la cárcel? ¿Fueron detenciones falsas? Esto es, nunca existieron, se infló la cifra para decir, pues detuvimos a 113,000, ¿se inventó eso? Primera pregunta. ¿Fueron detenciones arbitrarias acaso? ¿Declaradas ilegales después por los jueces federales, quienes ordenaron en consecuencia del carácter arbitrario de la detención que se pusiera en inmediata libertad a los detenidos? Incluso más. Si las personas detenidas no llegaron a nuestras cárceles, ¿será porque fueron liberadas en algún momento del proceso penal? ¿Fueron ejecutadas en forma ilegal? En ambos casos sería gravísimo que se hubiera producido cualquier tipo de conducta ilícita por parte de alguna autoridad. Si no sabemos dónde están, si necesitamos saber en qué momento del proceso judicial salieron, si los dejó ir la policía, si los dejó ir el MP, si los dejó ir el juez, si se escaparon de la cárcel, ¿necesitamos o no transparencia? La respuesta creo que es evidente. Pero no solo eso. Efectivamente muchísima gente llega finalmente, la mandan, la remiten, como dice, la consignan, la llevan ante el Ministerio Público, y ahí de nuevo los informes de labores del presidente de la República nos indican cosas muy curiosas. No voy a tomar el cuarto, voy a tomar el 5º informe de gobierno. Esto es el que se presentó
apenas en septiembre del año 2011. En el quinto informe de gobierno, el presidente Calderón nos informa, por ejemplo, lo siguiente: ¿cuánto tarda en promedio la tramitación de una averiguación previa ante la PGR? Fíjense, en el año 2006, tramitar una averiguación previa por parte de PGR tardaba 269 días. En 2007, 151 días. En 2008, igual, 151 días. En 2009, 172 días. Y en 2010, 153 días. ¿Qué surge de aquí? Primero, el tiempo de tramitación de una averiguación previa parece bastante prolongado, pensando que no es un proceso judicial, sino precisamente algo previo, algo donde tienes que juntar elementos pues importantes, pero ciertamente menores en el conjunto de la actividad del Estado que tiene que ver con el combate a la delincuencia. Segundo, no solamente es muy prolongado el tiempo, sino que es muy variable. Puede pasar de 269 días en 2006 a 151 al año siguiente. ¿Por qué? ¿Dónde está la variación? ¿Será que se pusieron las pilas? ¿Será que en el 2006 eran muy lentos? ¿Será que ya era el final del sexenio y les daba un poquito más de, pues estaban distraídos, ¿no? Pensando en otras cosas? ¿Qué pasó ahí? ¿Podemos saber qué pasó ahí? No. Entonces necesitamos también en el ámbito de la Procuración de Justicia transparencia para saber exactamente a qué le dedican tantos días nuestros ministerios públicos federales. ¿Qué es lo que hacen? ¿A qué actúan bien, no actúan bien? ¿Están dormidas las averiguaciones previas? ¿Cuánto tiempo pasa sin que haya una actuación? ¿Qué periodo de tiempo media entre una y otra? En fin. No solo eso, en el quinto informe de gobierno el presidente Calderón nos dice, viene un cuadrito ahí muy interesante que dice: porcentaje de órdenes de aprehensión, reaprehensión y comparecencia negadas por los jueces federales. Fíjense bien. Reúne elementos del Ministerio Público Federal suficientes para considerar que procede una orden de aprehensión. Va con un juez federal, con esos elementos va con un juez federal el Ministerio PGR, vaya. ¿Y qué le contesta el juez federal? Ahí les va. El 25%, una de cada 4 órdenes, fueron negadas en el 2008. En el 2009 les negaron el 33%, una de cada 3. Y en el 2010 les negaron el 38% de las órdenes de aprehensión, reaprehensión y comparecencia. A mí me suena esto, yo no sé qué opinen ustedes, a mí me suena que alguien no está haciendo bien su trabajo. A mí me suena que una tasa tan alta de bateo, porque te están bateando, vas y dices, oiga, por favor, líbreme esta orden. Y eso que los jueces mexicanos, yo no sé si hay muchos jueces aquí, penales, pero los jueces mexicanos, todo el mundo lo sabe, pues tienen fama de que las órdenes de aprehensión las son bastante ligeritas, ¿no? O sea, no se ponen así muy quisquillosos para librar una orden de aprehensión. En la Facultad de Derecho de la UNAM, donde estudiamos Leticia Bonifacio y yo, donde damos clase Leti Bonifacio y yo, ¿te acuerdas, Leti? Nos decían nuestros maestros de penal, dice, mire, una orden de aprehensión y un vaso de agua no se le niega a nadie. Bueno, esa es la lógica con la que se formaron nuestros jueces en materia penal. Seguramente en el Perú son más estrictos, probablemente sean más estrictos. Y uno dice, a ver, espérame, si de por sí la tradición judicial mexicana en materia penal no ha sido muy estricta en el libramiento de órdenes de aprehensión, y a PGR le batean casi 4 de cada 10, algo está pasando. Necesitamos saber qué está pasando, sí o no. De nuevo, ¿cuál es la receta? Transparencia, no hay de otra. Fue por corrupción, fue por ineptitud, fue por falta de diligencia, fue porque la gente denuncia cosas que verdaderamente no son delitos y entonces la culpa no es de PGR sino del ciudadano que va a denunciar nimiedades, por ejemplo, o es un rollo de abogados también. Aquí hay una hipótesis bien interesante. Los abogados intentan transformar un proceso que es ordinariamente civil, un cobro de una deuda, por la vía penal para presionar al deudor, y entonces denuncian la posible comisión de un delito de fraude cuando en realidad tendrían que haber tramitado un juicio en el orden de lo civil, y entonces los abogados también están alentando precisamente este tipo de inconsecuencias. Pero la pregunta importante es, ¿quién es el responsable y por qué causas o razones se niegan las órdenes? Nunca lo vamos a saber si no hay transparencia en las averiguaciones previas. Terminaría, para ceñirme a los 15 minutos que me fueron asignados, con 3 reflexiones muy puntuales. Primero,
Para combatir este tipo de suspicacias y de dudas, no tenemos que inventar nada. Por fortuna, la respuesta ya la tenemos en las manos. ¿En dónde la tenemos? En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde el 18 de junio de 2008, que ya dice, tiene que haber un principio de publicidad, artículo 20. Tiene que haber juicios orales. Y ahí sí, en la audiencia oral no te puedes esconder. En la audiencia oral ves que el Ministerio Público no trae nada, que nada más está perdiendo el tiempo. En la audiencia oral ves el desempeño de la defensa pública, que es un tema sobre el que también valdría la pena un día discutir con calma. En fin, ya tenemos la receta, lo único que hay que hacer es implementarla. Y en este punto, entre paréntesis, y puesto que aquí hay altísimas autoridades del gobierno del Distrito Federal, lo aprovecho para lamentar el retraso que lleva nuestra entidad federativa, que es ejemplar en tantos otros temas, respecto a la implementación de la reforma de 2008. Yo creo que ya debería el Distrito Federal de estar a la vanguardia, y no lo está. Está por delante Nuevo León, está por delante Chihuahua, está por delante Zacatecas, está por delante Durango, está por delante el Estado de México, está por delante Morelos, y el DF pues se ha venido rezagando. Sé que hay buenos argumentos, porque lo he platicado con varios de mis amigos, y les digo, oye, ¿por qué no avanzamos? No, es que es el sistema judicial más grande, imagínate, no es lo mismo sacar adelante Morelos o Zacatecas que sacar adelante el DF, que trae cientos de miles de causas todos los años, con un Tribunal Superior de Justicia abultado, con una Procuraduría también elefantiásica, etcétera, etcétera. Como sea, amigos, hay que hacerlo. A mí no me interesa si es grande o pequeño el reto. Yo soy un académico, me dedico al derecho constitucional y mi tarea es llamar la atención de las autoridades respecto de que se tiene que cumplir la Constitución. No porque hoy se esté violando, tienen hasta el año 2016, pero si no empiezan ya, les va a ganar el tiempo. Ya pasaron 3 años y medio y pues no hemos dado muchos pasos aquí en el DF. Segunda conclusión, me parece que no hay más que arrojar luz, que arrojar transparencia en las averiguaciones previas, y en esto quiero ser muy claro y muy enfático, lo hemos discutido muchas veces, ya terminadas. En las averiguaciones previas ya terminadas. No como ahora, en donde teóricamente la ley dice que no se puede dar a conocer ningún elemento que obre en una averiguación previa en trámite, y sin embargo en los periódicos todos los días, en todos los periódicos salen informaciones relativas al contenido de las averiguaciones previas, no solamente que no han sido consignadas, sino que todavía no han sido terminadas de integrar, o incluso peor, cuando presenta la policía a detenidos en los medios de comunicación. Y esto nos permitirá, tercera y última conclusión, y con esto termino, esto a su vez nos va a permitir deslindar responsabilidades. Esto es saber exactamente qué actores están haciendo bien su trabajo y qué actores están mostrándose negligentes. Porque hoy ustedes platican con un litigante en materia penal, lo platican con un juez penal, lo platican con un MP, y todos le echan la culpa al otro. El MP dice, uy, el juez se corrompió. ¿Por qué lo dijo? Pues es un juez corrupto. El juez te dice, espérame, me mandaron una averiguación previa que yo no tenía manera alguna de dictar la orden de aprehensión, no traía nada, la averiguación previa era hueca, era puro rollo. Los litigantes dicen, todos son corruptos, los MP, los jueces, todos. Entonces, uno como ciudadano, pues se queda un tanto azorado, ¿verdad? Dice, oye, ¿y dónde quedó la bolita? ¿Cómo saber quién es el verdadero responsable del desastre monumental que hoy vive nuestra justicia penal en el ámbito de la procuración y de la administración de justicia? Pues simplemente arrojando transparencia. En ese sentido, recupero esta frase del juez Louis Brandeis, que varios de ustedes me han escuchado muchas veces. En el sentido, dijo Brandeis una vez, de que el mejor detergente que hay es la luz del sol. Arrojemos luz a la justicia penal. Muchísimas gracias.